Estamos en la Noche de los Libros y hemos querido visitar esta preciosa librería del distrito de Tetuán. Estamos aquí con Esther Fernández, que es la dueña de esta librería, y con Pilar Astray, que vive en este distrito y a que luego le preguntaremos algunas cosas. Buenas tardes, Esther. Hola, buenas tardes. Cuéntanos tu librería. ¿Desde cuándo estás aquí en este distrito? ¿A qué te dedicas? Pues nosotros inauguramos la librería en Cardenal Cisneros hace 26 años y la especializamos en filología clásica. Entonces, bueno, nos pareció el ponernos en un local interior, nos pareció una buena idea porque estamos muy especializados al 100%. Entonces, cuando estamos cara al público, pues bueno, nos pedían libros que no teníamos y era un poco un horror. Y decidimos especializarnos en filología clásica porque no hay ninguna librería especializada en filología clásica en toda España. Es la única que está al 100% especializada en filología clásica. Sí, yo he visto cosas muy interesantes. Por ejemplo, he visto, fíjate, El Principito en griego. Tenéis este tipo de libros. O he visto por aquí también un Asterix. Está en latín, este Asterix. O incluso uno que ya me llama muchísimo la atención, que es un Harry Potter en latín también, ¿no? Sí, ¿Tenéis sí. este tipo de libros? Cuéntanos un poco. Tenemos todo tipo de libros, todo lo que esté relacionado con Grecia y Roma clásica, con el latín y con el griego. Películas de Peplum, de romanos, crucigramas en latín, todo lo que tenga que ver con Grecia y Roma. Quiero decir, no solamente la librería está especializada para los especialistas de filología clásica y libros en bilingüe, no, para todo tipo de público, para los niños con adaptaciones de Ilíadas, de Odiseas, de Eneidas, mitología para niños, hay para todo tipo de edades, novela histórica, todo lo que tenga que ver con Grecia y Roma clásica, pero solamente Grecia y Roma clásica, no tenemos otro tipo de libro. Si alguien está muy interesado en comprar uno de estos libros, ¿dónde tiene que acudir? ¿A través de internet podemos encontraros? A través de internet, en nuestra página web, www.libreriaaurea.com y bueno, nuestro correo electrónico, pero en la página web tienen toda la información y se pueden poner en contacto con nosotros. Fenomenal. Te querría hacer una última pregunta. ¿Qué es para ti la literatura, los libros, la cultura? ¿Qué significa eso? Es todo. El abrir una caja de libros no sabes lo que te vas a encontrar. No es como abrir otro producto, otra cosa. Lo es todo. Tu mente viaja, te relaja. No sé, para mí es todo. Llevo desde los 20 años con libros. Pues muchísimas gracias, Esther. Y Pilar. ¿Qué tal? Pilar Astray. Sí. Cuéntanos un poquito este apellido. Bueno, pues este apellido viene supuestamente de un pirata irlandés que se pierde, que naufraga en costas gallegas y que atracaba a los barcos españoles que venían cargados de oro de América. Y entonces dice en costas gallegas, I am stray, estoy perdido, estoy extraviado, voy por mal camino. Y bueno, es la leyenda de cómo se genera este apellido, que luego es conocido por otras cosas, pero hay muchísima gente con este apellido en diferentes ramas de la sociedad, afortunadamente. Pues Pilar, tú eres poeta. Eso es. Tienes algunos, en fin, libros Sí. publicados, algunos premios. Sí. ¿Qué significa para ti la literatura, la poesía? Para mí la poesía es mirar la vida de forma diferente. Es una visión distinta de la realidad. Podríamos decir que lo que más se parece es una visión metafísica, pero no alcanza. Yo siempre digo que la poesía es alquimia, es la alquimia que podemos hacer con las palabras. Y en mi caso, que mi último libro se llama Aquelarre, está muy vinculada a la espiritualidad. Pero tal y como yo entiendo la espiritualidad, es una espiritualidad que es y debe estar al servicio del pueblo y nunca al servicio del clero. Y lo que reivindico en Aquelarre es la necesidad de poder conectar directamente con esa espiritualidad, con esa trascendencia, sin intermediarios como puede ser la Iglesia o otras instituciones que por desgracia creo que están manchadas. Es muy interesante lo que nos dices. Me surge una pregunta. ¿La poesía se trabaja o la poesía surge de una inspiración? ¿Cómo escribes? Yo creo que el poeta nace, y también lo pensaba Miguel Hernández y bueno, otros poetas que más tarde hablaremos de ellos,
pero al mismo tiempo nace y se hace. No eres el mismo poeta cuando empiezas a escribir que cuando vas evolucionando, y yo creo que indudablemente se trabaja y que hay que corregir y que hay que leer mucho. No creo que se pueda ser buen poeta o buen escritor sin leer muchísimo. Creo que antes tienes que ser un ávido lector y luego ya pues serás, con suerte, y si lo decide la gente, un buen escritor o un escritor aceptable. Oye, una cosa, tú vives aquí en el distrito de Tetuán. Sí. Creo que aquí en el distrito de Tetuán ha habido, en fin, otros escritores. Sí. ¿Conoces algo de estos escritores que han vivido aquí y nos puedas contar algo? Sí, bueno, en concreto llevo 2 años haciendo un documental como directora de cine, que es otra cosa a la que me dedico, sobre Leopoldo de Luis, que es un poeta que vivió aquí en Tetuán la mayor parte de su vida. Y vivió concretamente en la calle Pamplona. El documental se llama De aquí no se va nadie, porque Leopoldo de Luis y los escritores de la poesía de posguerra eran escritores que tenían un compromiso de resistencia al franquismo bastante fuerte. Escogí dedicar 2 años a la figura de Leopoldo de Luis, bueno, tanto yo como mi equipo, porque Leopoldo de Luis decidió no exiliarse. Y me parece que se ha hablado mucho del exilio, pero no se ha hablado tanto del exilio interior, de lo que era para ellos quedarse aquí y enfrentarse a la censura. Y lo que me parece más interesante es que la poesía escapaba de la censura, muchísimo, porque al ser otro lenguaje, la mayor parte de los censores, quitando Camilo José Cela, que estuvo un tiempo actuando de censor, no la entendían. Entonces escapaba muy fácil, no siempre, pero había muchas ocasiones en las que se podían decir que había 13 manchas rojas en la pared sin que se entendieran que eran las 13 rosas. Entonces yo creo que era el lenguaje idóneo para el código secreto para combatir todo esto que estaba pasando en España. Y bueno, aquí tuvimos a Leopoldo de Luis y tuvimos a Miguel Hernández justo en esta calle, en la calle Almansa, en el número 50. Había un restaurante que se llamaba Buenos Aires y allí estuvo Miguel Hernández comiendo con Vicente Alessandre y con Gerardo Diego y otros poetas aquí en la misma calle que la librería Aurea, para celebrar que a Vicente Alessandre le habían dado el Premio Nacional de Poesía por La destrucción o el amor, que era el libro. Yo creo que esto es una anécdota que saben poquísimas personas y así es que te agradezco muchísimo que nos lo cuentes. Esther, te quiero preguntar una cosa. ¿Esta pandemia, estos momentos difíciles que estamos viviendo, ha afectado a tu negocio? Sí, muchísimo. Sí. Sí, porque bueno, los 3 meses que estuvimos confinados era también por problemas personales, era imposible poder trabajar con la página web. Tenemos una página web maravillosa, pero era imposible porque tendríamos que venir aquí todos los días, tendrían que venir reparto, llevarse paquetes y tal, y los 3 meses estuvimos cerrados completamente. Y luego volver otra vez a empezar otra vez a reponernos y tal, sí, estamos notando muchísimo, bueno, también nosotros prácticamente toda la venta es prácticamente por internet, pero sí notamos que cada vez viene menos gente y cada vez sí se pide más por internet, pero sí que ha sido muy duro, los 3 meses estos han sido muy duros. Sí. Sí. Y Pilar, ¿a la creación esta pandemia le ha afectado? Creo que sí, mucho. Yo en los primeros meses no podía concentrarme, no podía leer, no podía escribir, pero creo que a mí me ha afectado en una cosa, verás, de repente dices, ¿qué utilidad tiene lo que hago? ¿Para qué sirve la poesía? Es una pregunta que siempre te haces, ¿no? ¿Para qué sirve la creación artística? Pero cuando está muriendo un montón de gente y tú no puedes usar tus manos, tú lo único que puedes es usar las palabras, sí que te sientes un poco inútil y haces bastante crítica de qué estás haciendo y por lo menos en mi caso, qué estás haciendo y qué estás aportando a la sociedad, porque no eres médico, no puedes estar en primera línea de batalla. Y yo sobre todo lo que noté, y creo que lo comparto con más personas, es la necesidad de hacer algo, lo que fuera, y no poder hacer nada, como esa sensación de impotencia
y decir qué voy a decir yo, ¿no? Como creadora desde la comodidad de mi casa ante esta situación. Me parece que fue un momento de que se quite ese ego que muchas veces tiene el artista y decir, soy muy pequeña ante todo esto que está pasando. Claro, de todas maneras, sabéis que durante este confinamiento la gente dice que ha leído más, que se ha dedicado a leer, sobre todo libros que tenían aparcados, que no les había dado tiempo y han retomado. Por lo tanto, yo creo que esa creación, que la literatura, que los libros han salvado, entre comillas, a mucha gente y les ha ayudado en esta situación de crisis tan difícil que estamos viviendo, ¿no? Así es que, bueno, pues a ti te doy las gracias expresamente por esa creación y a ti por esa difusión de toda esta cultura. Me has dicho que lleváis ya, creo que viviendo en el distrito, también tú llevas tiempo, ¿verdad? Yo también vivimos en el distrito. Vivís en el distrito. En la calle Tenerife, y hace mucho ¿habéis notado, desde que vivís en este distrito, cambio en los lectores, en lo que busca la gente cuando se acerca a la cultura? ¿Ha cambiado en estos años algo o no? ¿Tenemos más afluencia de gente, menos afluencia de gente? ¿Piden otras cosas? Claro, nosotros es que es tan especializado. Claro. Es tan complicado lo nuestro que viene la gente que viene buscando algo simplemente de Grecia o Roma, nada más. Entonces, claro, notamos pues lo mismo. Bueno, notamos que sí hay un auge y que está como muy de moda, no sé si por las novelas de Posteguillo, no sé si porque hay tanta novela histórica ahora mismo que está tan de moda, y sí que notamos que hay mucha gente muy interesada en historia antigua y que incluso tengo clientes que han empezado a la carrera de historia antigua porque han leído las novelas de Posteguillo que les ha apasionado, por ejemplo. Mira, qué interesante. Y se ha puesto muy de moda, pero viene solamente la gente que quiere los libros de la especialidad. Entonces, claro, no somos un referente para poder decir ni cuál es el libro más vendido, porque es todo muy, muy, muy especializado. ¿Y tú has notado algún cambio en estos años que llevas en Tetuán? Yo la verdad es que lo que noto es una ausencia de cosas. Pasa a los poetas o escritores que vivimos en el distrito que acabamos haciendo actividades Malasaña, Lavapiés o el centro, cuando creo que tenemos un distrito muy amplio, multicultural, en el que se podrían hacer muchísimas cosas y sí que noto un poco esa ausencia. Al final es importante el lugar físico. Estamos en una era muy virtual, pero creo que el lugar físico, el tener un sitio donde reunirte, donde conversar, donde hacer una tertulia artística de poetas, de pintores, que sí que se da en el centro con todo este tema de la gentrificación y no se está dando aquí, y creo que sería muy interesante conseguir construir esa red. Bueno, pues yo tomo nota de esto que nos dices. Creo que efectivamente esa ausencia de actividades culturales en el distrito tenemos que intentar revertirla, tenemos que aportar todo lo que sea desde donde estemos cada uno de nosotros para que esas actividades culturales pues estén más en la calle, ¿no? Y lleguen más al distrito. Y bueno, no sé si queréis añadir algo más antes de acabar. Nada, daros las gracias a vosotros por haber elegido esta pequeñita librería para hacer este encuentro. Pues muchísimas gracias. A mí me gustaría dar las gracias a la Asociación Vecinal Cuatro Caminos Tetuán, porque sí que es una asociación a la que yo pertenezco y en la que sí que he notado precisamente ese interés por la cultura. De hecho, ellos fueron los que propusieron el certamen literario Leopoldo de Luis. Sin ellos no existiría el certamen y, bueno, Leopoldo de Luis tampoco hubiera tenido su plaza. Entonces me parece que es importante agradecer esa labor. Claro que sí, es muy importante, y agradeceros a vosotras que nos hayáis dedicado, a toda la gente este tiempo, y animar a todo el mundo a acercarse a las librerías. Y las librerías del distrito de Tetuán son maravillosas todas, así es que hay que animarse, comprar libros en las librerías. Y muchas gracias de nuevo. Gracias. Gracias.